Bien, buenas noches formalmente, mis niñas. Buenas noches, profe. Wow, corta de cachuchito. Ah, no, eso es una boinita. Me imagino que ustedes recuerdan que dejamos una tareita la semana pasada. Sí. Profe, pero mirando yo, son muchos los milagros. Yo saqué unos cuantos, pero nada más definí algunos, porque, o sea, dónde sucedieron, o sea, cómo sucedieron, lo que pasó, pero realmente tengo muchos milagros, que fueron esos, uno de los que te dejó. Los milagros y la fuente Q. También encontré más datos de la fuente Q. Ok, perfecto. A ver si otra de Vamos las a chicas. ver. Yo no investigué nada. Está sancionada. Ay, sí. Estoy sancionada. Lo que pasa es que estaba mala de cuello. Ah, sí. Ay, sí. Me tiene tumbada de un lado. Ah, pero ¿y usted no fue al médico a que le indicaron algún antiinflamatorio? Ahí estoy tomando, sí. ¿O algún relajante muscular? Sí, un relajante muscular. Pusieron. Ya tú sabes. Profe, ¿los Dímelo. milagros eran los de Jesús o los de Juan? ¿Cómo lo de Juan? Ah, ustedes ven que eran de Jesús. Mira, mi Creía que chiquito. era lo de Jesús. Son los de Jesús. Sí, tenemos aquí Ana y la Fuente Q también. Ay, pues no se quedaron. Entonces, vamos a ver primero la fuente Q y después vamos a ver los milagros. La Fuente Q, Sí, también conocida como documento del Evangelio o el Evangelio de los dichos, simplemente derivado de un alemán. Dice aquí, creo que buscamos ahí en un criterio. Es una colección hipotética de dichos de Jesús, aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas, que se define como el material común que puede encontrarse en Mateo, en Lucas, y que no puede hallarse en otra fuente escrita. El Evangelio de Marcos, este texto antiguo se supone basado en una tradición oral de la iglesia primitiva y contiene la astrología o dichos de Jesús. Sigo, profe. claro. Ah, bueno. Junto con la prioridad de Marcos, la hipótesis Q fue formulada en 1900 y es uno de los fundamentos de la escuela moderna del Evangelio. Los motoristas, Splitter formuló la visión de Q más ampliamente aceptada, que se fue un documento escrito, no tradicional oral, redactada en griego, que prácticamente todo su contenido aparece en Mateo, en Lucas o en ambos, y que Lucas preserva con mayor frecuencia en el orden original del texto que Mateo, en la hipótesis de dos fuentes, tanto en Mateo como en Lucas, habrían utilizado Marcos y como fuentes y Q como fuentes. Algunos estudios han postulado que Q es en realidad una pluralidad de fuentes, algunas escrituras y otras orales. Otros han intentado determinar las frases
que Q fue compuesto. La existencia de Q ha sido desafiada en ocasiones. Uno de los escépticos más notables de Q es Mark Goodacre, un profesor de Nuevo Testamento de la Universidad de... Ahora me va a seguir ayudando ahí. Sí, a ver si yo, porque lo entendí. De lo que debería haber sido la omisión de lo que debería de haber sido un documento altamente apreciado por los archivos primitivos de la iglesia, así como de las menciones de los padres y de la primera iglesia podría verse fundamental y simplemente como un gran acertijo. ¿Acertijo qué? Escepticismo. Acertijo. Uh-huh. Acertijo. Una gran sorpresa. Del moderno estudio bíblico. Sin embargo, otro académico explican este punto, señalado que copiar Q no hubiera sido necesario al estar insertado en otro texto. Principalmente dos evangelios canónico que lograron gran presencia. El Consejo Editorial del Proyecto Internacional afirma durante el siglo XI que el siglo segundo, cuando el proceso de canonizador estaba teniendo lugar, los escribas no hicieron nuevas copias. Toma ya, no lo lente. Entonces, de ahí que los preferían hacer copias de los evangelios de Mateo y de Lucas, donde los dichos de Jesús a partir de Q estaban reescritos para evitar malos entendidos y para encajar en su propia situación y comprensión de lo que Jesús quería decir realmente. A pesar de estos desafíos, la hipótesis de las dos fuentes mantiene un amplio. Los evangelios sinópticos y la naturaleza de Entonces usted quiere seguir. Que hay una... Diga. Que hay una cierta relación entre los evangelios sinópticos de Marco, Lucas y Mateo. Dice que Marco es exclusivo de Marco, un 18%, y un 76% que está como compartido. Y muy bien. Vamos a conocer
primero la fuente Q y luego nos vamos a meter en los milagros de Jesús. No antes, sin conocer el Evangelio de Juan. Porque recuerden que trabajamos, semanas anteriores, trabajamos el Evangelio de Mateo, así, a una panorámica general. Trabajamos el Evangelio de Marcos, sus generalidades. Trabajamos también Lucas. Nos faltaría entonces Juan para conocer de manera ya un poquito más directa a Juan. Entonces, antes de meternos así de lleno en lo que son las fuentes o la fuente Q y también los milagros, vamos a conocer entonces el Evangelio de Juan. ¿Ustedes investigaron algo del Evangelio de Juan? No. No, yo no. Juan, Vamos a conocer un poquito del Evangelio de Juan. Dice así de rápidamente, a modo de introducción, dentro de sus datos bibliográficos, Juan, el apóstol, es el autor del cuarto evangelio. Testimonios externos contiene, análisis interno del evangelio de Juan, Juan el apóstol y Juan el presbítero. Está también la finalidad del evangelio de San Juan, los destinatarios, lengua original en que fue escrito, fecha de composición, historicidad del Evangelio de Juan, más en concreto 24 se ven en estas diferencias referente a la vida de Cristo, número 1, número 2 sería una topografía. También como punto número 3 sería el medio histórico y el cuarto sería la imagen de Cristo. También como quinto punto sería el acuerdo con los sinópticos, simbolismo del cuarto evangelio. Y una parte que se trata muy poco, o sea, creo que dentro del pensum de la escuela de servidores no contamos con una asignatura de escatología, pero también dentro del Evangelio de Juan contamos con una escatología según Juan. Vemos que en su primer capítulo, Juan presenta un prólogo. Recuerden que en el caso de los evangelios sinópticos, ellos, cada uno inicia de una manera diferente. Todos los evangelistas inician de una manera totalmente diferente. Hay dos que sí, que se presentan más o menos parecidos, que se inician así como con la infancia de Jesús. En el caso, siempre se ha puesto como aparte el Evangelio de Juan, y es justamente porque es totalmente diferente a los otros. Recuerden, así haciendo a modo de resumen, el Evangelio de Mateo, ¿con qué inicia? Con la genealogía de Jesús. Con la genealogía de Jesús. ¿Y con qué inicia Marcos? También con genealogía. No, Marcos no tiene genealogía. Dime, humildad.
Te va a quemar. Me ve, Marcos. ¿Con qué comienza Marcos? Hablando del Evangelio, hablando de la buena nueva. Estoy casi quemando gente aquí. Oye, originalmente Juan Marco era hijo de María. No, no, Esa no. María, Yo pregunto, ¿con qué la comienza el característica. Evangelio? El Evangelio, ¿con qué comienza? Bueno, pues ahí me quemé ya. Fue cuando el profeta Isaías eh, Bueno, ya se quemaron. Recuerden, el Evangelio de Marcos inicia cuando Jesús comienza a escoger los apóstoles. Marcos no se va a la infancia de Jesús. No se va a la infancia de Jesús. Dice, comienzo la buena noticia de Jesucristo. Primero hablando de Juan el Bautista, como está escrito en la profecía. Envío delante de mí un mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Evangelizando, ¿no fue que comenzó? No, preparando el camino del Señor. No, eso comienza mostrándonos a un Jesús que inicia una vida pública. Ajá. Un Jesús adulto. No comienza con la infancia de Jesús, comienza con la vida pública de Jesús. ¿Y la vida pública de Jesús con qué comienza? Con el bautismo Con el bautismo. Con el bautismo comienza la vida pública de Jesús. Recuerden que ahí fue que Papa Dios, el Padre, el Eterno Padre, hizo como que la presentación de su Hijo delante del pueblo. ¿Qué dijo el Padre? Ese es mi hijo amado. Ese es mi hijo amado. Un predilecto. Mi predilecto, escúchenlo. Entonces, tenemos que Mateo comienza con una genealogía. Marcos comienza con la vida pública ya de Jesús adulto. Y Lucas. Como que era médico. Sanando. Sanando. Voy a orar por ustedes. Por Vamos a ustedes ver, dos sobre todo. Vamos a ver chivo ahora. Vamos a ver chivo. Oye, no quiero que ustedes se vayan. Se nos fue el internet. Dice, ya que el Señor las perdone. Oiga, no quiero que ustedes se vayan de esta asignatura con bache. Yo prefiero que ustedes se vayan con 2 o 3 informaciones bien y no que ustedes se vayan con bache, con un reguero de cosas en la cabeza y con nada al mismo tiempo. Entonces, Lucas inicia también con la infancia de Jesús, pero antes de la infancia de Jesús habla de la situación que pasó con Zacarías e Isabel. Que Zacarías se quedó mudo porque no creyó en que en que el Señor podía hacer, que su esposa quedara embarazada, todo eso. Entonces después entra a la anunciación. Después de la anunciación, entonces la visitación. Donde visitó a Y dentro de María. la visitación, ahí el Magnífica y todo eso. Ya después, entonces se ve que cuando entra el tiempo de los 12 años y hay como un salto. Entonces hoy vamos a ver a Juan. Que Juan inicia con un prólogo.
¿Qué quiere decir que inicia con un prólogo? Quiere decir que hace una reseña histórica y a un mismo tiempo teológica y también espiritual. Una reseña general de Jesús, en la que habla de todo lo que tiene que ver con Jesús en ese prólogo. Eso es como un preámbulo de lo que se va a ver en el Evangelio, como la antesala de lo que se va a ver en el Evangelio. Así inicia Juan. Dice: el Evangelio de Juan es distinto al resto de los evangelios. Su visión de Jesús, su lenguaje misterioso, el enfoque de la obra, todo lo hace de él un evangelio singular. Se ha dicho de él que es un evangelio espiritual. De los tres, de los cuatro evangelistas, es el que se presenta como uno de los evangelios más espirituales. Recuerden que Lucas resalta mucho esa parte del Jesús cercano con las mujeres, con los niños, con los pobres, con los pecadores. Juan es un poquito más espiritual y hasta sentimental, por decirlo de alguna manera. Y ciertamente lo es. Pero al mismo tiempo es el evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida. Divinidad y encarnación aparecen así como dos caras de un mismo misterio. Cuando habla de encarnación, no está hablando de lo que habla Lucas, que habla de el momento de la anunciación. Cuando habla de encarnación, está hablando de lo que presenta Juan es, ¿cómo explicarlo que sea como más digerible? Juan presenta a Jesús, o esa parte de la encarnación, de que Jesús no era un niño encarnado normal o natural. Recuerden que esa expresión de "y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" viene de Juan, justamente de ese prólogo. Entonces, habla también de la divinidad y de la encarnación, de la divinidad de Jesús. O sea, Juan presenta esa parte divina de Jesús. No tanto lo humano, aunque aparece la humanidad de Jesús, pero él resalta más la parte divina de Jesús. No tanto el Jesús hombre, sino el Jesús Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, el objetivo doctrinal del Evangelio de Juan es adentrarnos en la vida de Jesús como Dios. El objetivo vivencial del Evangelio de Juan sería asimilar el mensaje que éste nos ofrece. ¿Cuál es el mensaje? Jesús habla de los gran yo soy en el Evangelio de Juan. Cuando hablo de lo gran yo soy, ahí es que él habla, dice: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el maná, el pan vivo bajado del cielo. O sea, los yo soy. Y hace una relación con ese yo soy, el gran yo soy, que nos hace referencia en el libro de Éxodo, cuando habla de la situación que pasó con Moisés. Moisés, que le dijo al padre: óyeme, cuando me pregunten quién eres tú, ¿qué le voy a decir? Dile que el yo soy el que soy te envía. Yo soy. Entonces, cuando nosotros traducimos ese yo soy,
yo soy el que soy, al tetragrama, el tetragrama nos habla de Yahvé, que eso es lo que los hermanos protestantes le han agregado algunas palabras, algunas vocales, porque no tenían vocales, le agregaron vocales y al agregarle vocales es que resulta que ellos le dicen Jehová, Ujú. pero no es Jehová, ustedes están claras de eso, ¿verdad? Entonces, Claro. esos grandes yo soy, para identificar que Él es Dios también, ahí también aparece cuando, por ejemplo, Felipe le dice, muéstranos al Padre y te creeremos. Dice, tanto tiempo que tengo contigo y todavía no me conoces. O sea, esa parte divina de Jesús, esa parte de Jesús Dios, es la que nos presenta Juan. El Evangelio de Juan es una respuesta a la situación que vive su comunidad y contiene una profunda reflexión acerca del misterio de Jesús. Los que se encuentran con él y lo aceptan van descubriendo progresivamente la hondura de este misterio mediante la fe. Y los que lo rechazan por falta de fe terminan en la oscuridad y ceguera de su pecado. Todos los signos y milagros están orientados a descubrir una faceta de la riqueza insondable de Jesús. Y los discursos que siguen a los milagros tienen un carácter un tanto teológico. Es decir, reflexionan sobre Jesús y su misión. Lo que le dijo hace un momento, que presenta a Jesús no solamente como humano, como un hombre que vino a hacer milagro, sino que presenta al Jesús Dios que vino a rescatar al pueblo, a salvar al pueblo, que vino a rescatarnos y a salvarnos a cada uno de nosotros. A Juan lo pintan como evangelista, lo pintan como un águila, porque el águila es el ave que más altura consigue. Cuando hablo de altura, no es que se sube en una montaña. Cuando hablo de altura, hablo de esa sintonía espiritual, esa conexión espiritual a la que llega Juan con el transcurrir del tiempo y en la medida que más intimidad va teniendo con Jesús. Fue el que más intimidad, más de cerca tuvo con Jesús. Al igual que el Evangelio de Juan, se elevó hasta los secretos de la divinidad. Recuerden que Juan no solamente es autor del Evangelio, sino que también Juan, el discípulo, aunque hay teólogos que dicen que hay una de las cartas que no la escribió Juan el evangelista, sino que habían otros Juanes. Habían otros Juanes y al haber otros Juanes era probable que fueran autor de una de las cartas. ¿Cuántas cartas? De acuerdo a lo que aparece en el canon, son 3 cartas de Juan y al final también contamos con el libro de Apocalipsis, que también es parte de los escritos de Juan. Vamos a ver, autor, fecha y destinatarios. Les dije ahorita que vamos a trabajar. El autor es Juan, el discípulo que él se autodenominó como discípulo amado. Su madre se llamaba Salomé. Es del grupo de las mujeres que seguían a Jesús para servirlo y está presente en el Calvario. Juan figura siempre en la lista después de Pedro y es de los 3 íntimos de Jesús. Recuerden que son 12, ¿verdad? Y aparte de que son 12, Jesús siempre se quedaba o iba a lugares o invitaba solamente 3 y dentro de esos 3 justamente estaba Juan. Y por esa situación con Juan es justamente que él mismo se autodenominó el discípulo amado y fue también porque recostó o reclinó su cabeza en el pecho de Jesús y tuvo la oportunidad de escuchar el latido del corazón de Jesús. Wow, qué privilegio. Es un gran privilegio. Profe, Juan,
dímelo. Por eso fue que él se fue tan alto en sentimiento ahí, porque ese latido le quedó para siempre. Realmente, realmente. Por eso se fue también a decir que él era el discípulo amado. De hecho, el caso de Juan es tan profundo que fue el único que murió de viejo. Los otros murieron sacrificados. O sea, murieron mártires. Juan murió de viejo. O sea, por donde quiera que ustedes le metan lápiz, hay un privilegio. A pesar de la persecución, todas las visiones que el Señor le mostró a Juan para poder escribir un libro apocalíptico, o sea, para poder escribir el libro de Apocalipsis, y también para recoger la profundidad de la misión de Jesús, la profundidad espiritual de la misión de Jesús. Para hacer eso, realmente hay que estar muy pegado. Sí. Y Juan estaba pegado. Y no de la pared. No, estaba pegado el maestro ahí, reclinado de ahí del pecho de Jesús. Dice, Juan escribió la sustancia de su evangelio a finales del siglo I, cuando ya habían muerto los demás apóstoles y evangelistas. ¿Se dan cuenta? Y luego fue completado y redactado por sus discípulos. Los cristianos a los que se dirige Juan vivían una situación difícil y compleja. Número uno, internamente, o sea, la complejidad no era primero interna. Habían grupos que no aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Otros no aceptaban la divinidad de Jesús. Por eso es que Juan resalta tanto esa parte de el Jesús Dios, no tanto el Jesús humano, sino el Jesús Dios, porque había muchos que no aceptaban que Jesús era Dios. Y segundo, la parte externa o externamente. Había rechazo y persecución. Sus perseguidores son los judíos que aparecen en cada página de su evangelio y que expulsaban de la sinagoga a los cristianos de esa comunidad. Por eso, esos cristianos vivían atemorizados. Algunos tenían miedo de aparecer como discípulos. Yo me imagino a Ana en ese tiempo. Ana. Profe, va a salir corriendo. No voy a salir corriendo. Ya se está acabando el toque de queda, Ana. No, yo soy la más valiente, profe. Yo no he salido huyendo. Ni siquiera con esta pandemia he dejado yo de predicar la palabra. Mate vale. Ay de mí si no evangelizo, dice Pablo. Yo he cogido miedo, no, profe. A mí me dicen que ni siquiera eso me ha sentado. No, es que no, hay de mí si no evangelizo. Y hay que utilizar cualquier medio para evangelizar. Ahora es que más falta. Ay, ahora es que hay que predicar. Claro. Dice, algunos tenían miedo de aparecer como discípulos, otros habían abandonado la comunidad. Y la principal atención de los que aún quedaban era alejarse del mundo y encerrarse en un cenáculo, recluirse en un círculo en el que se encontraban protegidos o se sentían protegidos. Por eso, esta comunidad ha cerrado filas en torno al discípulo amado, Juan. Vamos a ver las características literarias que tiene Juan en el Evangelio. Dice un evangelio muy distinto al de los otros tres evangelistas. Tiene fuentes propias. Cuando digo que tiene fuentes propias, es porque él no necesitó sentarse a hablar con nadie para él obtener las informaciones, sino que él mismo las vivió. Por eso dice que tiene
fuentes propias. Escribe su evangelio en base a sus recuerdos y con una finalidad diferente. Seleccionó algunos milagros y profundizó en su significado simbólico en función de lo que quería enseñar a la comunidad cristiana. Es rico de discursos y tiene una manera de hablar profunda, reflexiva, abstracta en ocasiones. Juan aparece como un teólogo, o sea, él parece como el teólogo del grupo por el nivel de profundidad que él tenía. Por eso, su lenguaje es para adultos en la fe. O sea, el Evangelio de Juan, para comprenderlo, no puede ser para, como diríamos aquí en República Dominicana, para chivitos alto de jobo, para piripipao. No, es para personas que sean capaces de meterse a profundizar lo que en realidad Juan quería mostrar. Habla con los nuevos conceptos que se manejaban en la cultura helenística: luz, tiniebla, vida, amor, logos. O sea, logos es la palabra. Y los adapta a la concepción cristiana de la fe. Parte de las realidades concretas: el agua, el pan, el nacimiento, la vida, la luz, pero luego se transforma y nos transporta a otras realidades superiores a través del símbolo. Él utiliza muchos signos y muchos símbolos para presentarnos a nosotros esa profundidad de Jesús Dios. Fíjense que si ustedes se ponen a leer el Evangelio de Juan y se ponen a leer los otros evangelistas, se van a dar cuenta de el nivel de profundidad con los símbolos que él utiliza. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan resalta eso. Juan, por ejemplo, es el único que habla del milagro de las bodas de Canaán. Ustedes no van a encontrar ese milagro en ninguna otra parte. Pero ¿por qué él habla de ese milagro en particular? Justamente porque contiene en él un simbolismo grandísimo y hace una relación hermosísima con respecto a Jesús convirtiendo agua en vino en las bodas. ¿Con qué se relaciona esa boda? Con las bodas del Cordero, de la que habla Apocalipsis. Y hace esa relación de convertir el agua en vino, ese vino que luego, al ser transformado, Jesús lo iba a utilizar también en esa última cena para mostrarle a sus amados, a sus compañeros, a sus apóstoles, que ese vino ya no era vino, sino que era es su propia sangre. Esta es mi sangre. Esta es mi sangre. O sea, toda esa hermosa forma de presentarnos a ese Jesús Dios, increíble, ningún otro lo hace. No es para que se enamoren de Juan, ¿eh? De Juan, no, es de Jesús. No, de Juan. No, pero porque es que realmente el más profundo en el sentido espiritual a la hora de escribir justamente es Juan. Aparte de que él vivió de cerca todo eso y él contó el testimonio como lo vivió. Fíjense que a pesar de que él no tiene una teología directa de María o mariana, mariológica, por decirlo de alguna manera, a pesar de que él no menciona a María por directo, dice la madre, habla de María como la madre. Porque él la asumió como su madre. Entonces, inmediatamente la asume como madre, ya no la va a ver simplemente como la mujer, como María, como la presentan los otros.
No, él la presenta como la madre de Jesús, del Jesús Dios. Dice Juan, emplea mucho el diálogo. Nicodemo Jesús, la samaritana Jesús, los judíos Jesús, el ciego de nacimiento y Jesús, entre otros, para exponer su enseñanza de una forma más viva y participativa. Otros elementos de Juan es el siguiente: expone el signo o milagro y después hace el discurso sobre el signo. Vamos a ver la división y contenido temático del Evangelio. El Evangelio se presenta separado en dos grandes secciones, precedidas de un prólogo y seguidas de un epílogo. Vamos a ver, primero, el prólogo y testimonios. Aparece en el capítulo 1, del 1 al 51, que anticipa los grandes temas del Evangelio. Lo que yo les decía ahorita, que era el prólogo. La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús es la palabra. Él es el logo o el verbo de Dios. La vida, la luz, la verdad, el mundo, las tinieblas, y junto a él los primeros testimonios que presentan a Juan como el último gran profeta que señala a Jesús como Mesías. Son un dato importante. Presenta a Juan como el último gran profeta que señala a Jesús como Mesías. El último. Número 2, el libro de los signos. O sea, se le conoce como el libro de los signos. En el capítulo 2, verso 12, se narra, dice que Juan narra 7 milagros, signos. Lo importante no son los milagros en sí, sino revelar a Jesús como vino nuevo, como hombre nuevo, como luz, como agua viva, como resurrección, etcétera. Número 3, el libro de la Pasión y Pascua. Tiene 2 secciones, los discursos de despedida y la pasión y gloria. Y por último, el epílogo, que reúne diversas apariciones de Jesús en las que el discípulo amado ocupa un lugar importante junto con Pedro. Recuerden que ya más adelante aparece, después de Juan, aparece el Evangelio, que se le conoce como el Evangelio del Espíritu Santo, donde nace la iglesia. Y en ese nacer de la iglesia, quienes aparecen brillando en ese entorno de ese nacimiento de la iglesia, es justamente los 12. Y dentro de los 12, los que más brillan son Pedro y Juan. Pedro y Juan. Vamos a ver el contenido teológico y espiritual ahora. El fin del Evangelio de Juan. Juan quiere probar que Jesús es Dios verdadero. De ahí que su especialidad sean los discursos teológicos. Vamos a ver las claves. El Evangelio de Juan es una respuesta a la situación que vive su comunidad, a la polémica sobre la divinidad y la humanidad de Jesús. El evangelista responde profundizando en el misterio de su encarnación y muerte. Y ante la tentación de huir del mundo, exhorta a los discípulos para que afiancen su fe en Jesús y unidos a él, salgan al mundo para dar testimonio de la verdad. Ante Jesús hay que decirse: o se acepta a Jesús o se rechaza. Los que se encuentran con Jesús y lo aceptan
van descubriendo progresivamente la hondura de este misterio. Lo reconocen como Señor, profeta, Mesías y Salvador del mundo, y sobre todo como Hijo de Dios. Y los que no lo aceptan siguen en su oscuridad, en la ceguera de su corazón. Cuanto más un cristiano toma su decisión por Jesús, por su vida, su verdad, su justicia, tanto más encontrará oposición de algunos que le harán la vida imposible hasta quitarle la vida. Dentro del contenido, vamos a ver dos grandes puntos. Bueno, podemos ver 5 grandes puntos del contenido de Juan. Vamos a ver 5, no 2, vamos a ver 5. Yo lo iba a dividir en 2 grandes, pero vamos a verlo, vamos a dividirlo en 5. El primero sería, dentro del contenido, se le llama el Evangelio espiritual del cristianismo maduro. Largos discursos meditativos, elaboración de temas, pan de vida, agua, espíritu y verdad. Estos discursos no son tanto palabras de Jesús, sino discursos sobre Jesús. Presentan a Jesús como palabra, vida, luz, pan de vida, camino, verdad, vida, resurrección. Todo eso lo presenta como un primer punto Juan. Un segundo punto es el evangelio de los signos. Estos signos están destinados a despertar la fe. Quiere demostrar que esos signos o sacramentos son la prolongación de aquellos gestos salvíficos de Jesús. Estos signos son, primero, el agua. ¿Con qué se representa el agua? Dígame un sacramento con el que se representa el agua. El bautismo. El bautismo. Los panes. O con la cena de sí. la cena del Señor. Díganme a qué hace referencia los panes, a qué sacramento. En la última cena. Hoy la comunión, profe. La Eucaristía, señores, no se vayan tan Sí, en lejos. la Eucaristía, sí. El agua y la sangre del costado. La sangre de Jesús de la Eucaristía. El vino también. que se presenta en la Eucaristía. El agua representa el bautismo y la sangre representa también la Eucaristía. Y dense cuenta que dentro de la Eucaristía hay un momento en la parte litúrgica eucarística, en la liturgia eucarística, en la que el Padre agarra un pedacito y lo sumerge. En el cáliz. Pero también antes de eso, antes de la elevación y todo eso, el Padre, cuando está haciendo la preparación del altar, de la mesa, al cáliz o al vino, le echa un chin de agua. Que representa la humanidad y la divinidad de Jesús. La ceguera. El hombre que no se ha encontrado con Cristo, que es la luz. La hostilidad de los enemigos de Jesús, el hombre que no quiere aceptar a Jesús. Eso representa. Entonces, tercer punto sería, es el evangelio de la vida y el amor. Toda la moral de Jesús converge en el mandamiento del amor fraterno. Recuerden que Juan resalta mucho el tema del amor. O sea, él es que más resalta el mandamiento nuevo, recuerden. Hay hasta una canción que dice, un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos como a Dios. O sea, él resalta ese mandamiento del amor. Punto número 4 sería
Es el evangelio de la hora de Jesús. Es la hora del triunfo final, de su glorificación a través de su entrega libre y voluntaria a la cruz. Es la hora querida por Jesús como acto supremo de amor. La cruz se convierte en un trono glorioso desde donde Jesús funda la iglesia. Y María es constituida madre de esa iglesia recién salida del costado de Cristo. La intimidad establecida entre su madre y el discípulo amado simbolizan las relaciones que deben existir entre la iglesia y sus hijos. Punto muy importante. Y como un último punto del contenido es el evangelio del Padre. Toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salir del Padre, permanecer fiel a la misión que el Padre le ha confiado y volver al Padre para ser glorificado y sentarse a su diestra. El tema de Jesús vida es verdaderamente el centro del Evangelio de Juan. Todos los otros temas están en relación con este. Yo soy la luz, el agua, el pan de vida, los yo soy de Jesús. Entonces, el Evangelio de Juan es en realidad un escrito doctrinal en forma de evangelio. Su primera intención no es narrar, sino enseñar. ¿A quién es que le gusta enseñar de los evangelistas? Bueno. A Juan. Claro. Se quemaron. Juan no, el que le gustaba enseñar era Marco. No, recuerden, de los 4 evangelistas, ¿a cuál es que le gusta la parte didáctica? A Mateo. A Mateo. Mateo es el que presenta como ese Jesús didáctico, como el Jesús maestro. A Juan no le interesa enseñar. Lo de Juan no es enseñar. Lo de Juan es otra cosa. Lo de Juan no es comenzar a narrarte cosas para que tú que lo vivas, sino que de esas cosas tú saques una vivencia espiritual. El interés principal de esta obra es de carácter teológico. En ella, los milagros son signos. Los discursos, más que discursos de Jesús, son discursos sobre Jesús. O sea, no son cosas que Jesús dijo, como Mateo, que Mateo comienza a hablar de los discursos de Jesús. Yo creo que Mateo es el que más habla de los discursos de Jesús. Recuerden el sermón del monte y la venida del reino. La venida del reino y todo eso. Juan no lo presenta así. Tales discursos no versan sobre los problemas del tiempo de Jesús, o sea, la ley, el sábado, los alimentos puros o impuros, entre otros, sino sobre la misión de Jesús en el mundo, ser el Mesías, el enviado del Padre, luz del mundo, agua viva, pan celestial. Les hago 2 preguntas para que las anoten y me las respondan para la semana que viene. Primera pregunta. ¿Cómo presenta San Juan a Jesús? ¿Cómo presenta San Juan a Jesús? Pérez, profe. ¿Cómo presenta San Juan a Jesús? Ya. Sí. Y la segunda pregunta, que tiene como 4 preguntas dentro de ella, sería,
A diferencia de los otros evangelios, el de Juan, ¿a qué le da mayor importancia? ¿La predicación de Jesús a través de las parábolas o a los discursos o a los discursos en los que Jesús proclama su identidad, su misión y su relación con el Padre? ¿A qué le da mayor importancia? Ajá. ¿A qué? Le da mayor importancia. Profe, dígame esa pregunta. Profe, le da mayor importancia a la vida espiritual de Jesús. No, espérate. Bien, No. Juan. No, pues, escucha la pregunta. ¿A qué le da mayor importancia? ¿A la predicación de Jesús a través de parábolas? A la ¿O a predicación. los discursos en los que Jesús proclama su identidad, su misión y su relación con el Padre? ¿A qué le da mayor importancia? A la predicación. A la predicación de Jesús a través de La parábolas. predicación De Jesús a través de parábolas. Ajá. O a los discursos en los que O a los discursos. en los que Jesús proclama su identidad, su misión A los discursos. en los que Jesús proclama su identidad. Ay, mi madre, que son muy lejos, muy largo. ¿A los discursos qué? Jesús Que proclama su identidad y su misión. Su misión y su relación su con el Padre. misión. repítame ese ching ahí, profe. En los discursos, en lo que es. Jesús proclama su identidad. Jesús Su relación proclama. con el Padre. Su misión y su relación con el Padre. Su identidad, su misión. Y su relación con el Padre. Ajá. Y sus relaciones. Con el Padre. Muy larga para nosotros que no sabemos. El área. Yo le dejé a ustedes la semana pasada que investigaran el tema de los milagros. Antes de hablar de los milagros como tal, vamos a ver qué significa milagro, qué es un milagro. Un milagro es un efecto perceptible a los sentidos que sobrepasa los poderes de la naturaleza y de todo ser creado. Es por lo tanto una acción que solo puede ser de Dios y tiene como fin dar testimonio de la verdad. Oh, qué abasto. Profe, pero si usted habla paso, Ay, usted no puede escribir yo esto. no sabía que ustedes iban a anotar eso. Ay. Yo me quedé en el aire ahí. ¿Eh? Eso son importantes. Yo no sabía, es que yo no sabía que ustedes iban a anotar eso porque yo creía que ustedes lo habían investigado. Sí, pero ajá, hay que notar lo positivo también. Dígalo ahí, profesor. Un milagro. No, pero ya, como eso está en el video. Es un efecto, sí. Como eso está en el video. Sí, pero, Ajá, está en el video, no lo anota el paso. pero ya comenzamos, vamos a acabar. Ajá. Un efecto. Un milagro. Es un efecto perceptible a los sentidos. Perceptible a los sentidos. Un milagro es un efecto. Ajá. Perceptible a los sentidos. Efecto.
que Perceptible. sobrepasa Perceptible. que sobrepasa los poderes de la naturaleza Bien. y de todo ser Sobrepasa. creado. Que sobrepasa los Poderes de la naturaleza poderes. y de todo ser creado. Punto y seguido. Es por lo tanto La una acción que naturaleza solo puede ser de Dios. Es por lo tanto, Una de la acción naturaleza puede ser de Dios. Naturaleza y de todo ser creado, ¿verdad? Punto y seguido. ajá, y de todo. Punto y seguido. Es por lo tanto una acción Es por lo tanto. Que solo Una puede- acción. Una acción que solo puede ser de Dios y tiene como fin Puede ser de Dios. y tiene como fin Y tiene dar testimonio de la verdad. como fin dar testimonio de la verdad. Ajá. Da. La creación está siempre bajo la guía providente de Dios, aunque generalmente realiza su obra valiéndose de las leyes que él mismo puso en la naturaleza. No está limitada a ellas. Las Sagradas Escrituras, ya desde el Antiguo Testamento, nos relatan muchos milagros. Moisés divide las aguas, eso aparece en Éxodo 14:21. Los más importantes son los que hizo Jesucristo. O sea, estamos hablando de los milagros. Sus milagros manifiestan que Él es verdaderamente Dios, ya que los hacía con su propio poder. O sea, no necesita. En el caso, por ejemplo, de Moisés, necesitaba el poder de Dios. Pero Jesús es Dios, no necesitaba que le dieran poder, ya Él lo tenía. Ya lo tengo. Claro. Vamos a ver, milagros de Jesús. Los milagros de Jesús pueden dividirse en 5 grupos. Los milagros de Jesús. Se dividen en 5 grupos. Primer grupo. Sobre la naturaleza. Segundo grupo. De curación física. Tercer grupo. De liberación demoníaca. Oye, profe, si usted es buen Dímelo, mi chisme, amor. paso, tiene que repetir bien. profe, Ok. yo me quedé en el primero. El primero es sobre la naturaleza. Sí, ahí fue que me quedé. Ok. El segundo es de curación física. Ajá. Ve, profe, que uno investigó y decía 4 en lo que yo investigué. Bueno, pero yo le voy a dar El 5. tercero, profe. No, en el De segundo. De liberación. liberación demoníaca. Liberación demoníaca. Liberación. De liberación Liberación. demoníaca. El número 4. Demonio. Victoria sobre voluntades hostiles. Profe, De expliqué. liberación Demoníaca. Demoníaca. Lleve esa mujer a paso. ¿Victoria de qué, profe? Sobre voluntades hostiles. Profe, ahí. La 4. Eso era como cuando la gente estaba por pelear, le bajaban la guardia, ¿verdad?
No, Demoníaca, claro, diga, Jesús le bajaba la pesa. profe, dígame la 4 otra vez. No avanzaba, Victorias sobre voluntades hostiles. hostiles, Victoria, hostiles, una cosa ahí, pleito. Ay, me va a decir eso. Victoria, Victorias sobre voluntades hostiles. ¿Ahí recuerdan ese momento de la mujer pecadora cuando se la llevaron ahí? Y él le dijo, es que está libre de pecado, tira la primera piedra. Tírenla. De a todo con la Mátenla psicología de inversa, pues. Soquible. Pero hostiles con H. Ah, hostil. es de pleito, que viene de problema. Profe, a Dímelo, eso hay amor. que llamarlo para acá, que los hombres están matando. Voluntaria hostiles. Victoria sobre voluntaria hostiles. Voluntades hostiles. Y por último, resurrecciones. O sea, el número 5 son las resurrecciones. Reacciones de difunto. Vamos Y la a- multiplicación, bueno, esa es la naturaleza, profe, la multiplicación. Claro. Esa es dentro de sobre la naturaleza. Resurrección. Aunque podría ponerse como una número 6, esa de la multiplicación. Vamos a ver. El primero es sobre la naturaleza, ¿verdad? Vamos a ver cuántos aparecen de ese renglón. Aparecen 9, creo. ¿Qué prefieren? ¿Qué? Y ahora, se la van a dejar fuera por dar clase hasta las 10. Ok. Vamos, ¿qué prefieren? ¿Que le dé la cita bíblica o que le diga el milagro? ¿O las dos cosas? Hola, doctor. Ok, ustedes lo van a hacer como si fuera una lista para yo ir diciéndosela en ese orden. Dice, cambia el agua en vino en Canaán. Juan 2. Pues, cambia el agua en vino en Cana, Juan 2. Primera pesca milagrosa. Lucas 5. Primera pesca. Milagrosa. Milagroso. Sí, Lucas 5. Pesca. Calma la tempestad. Mateo 8. Se aparece en Mateo 8, en Marcos 4 y en Lucas 8. Primera pesca milagrosa. Entonces, la número 3. Calma la tempestad. Calma la tempestad. Mateo 8. Mateo 8, Marcos 4 y Mateo 8. Lucas 8. Mateo, Primera Lucas 8. multiplicación de los panes. ¿Cómo la cosa? Primera multiplicación de los panes. ¿Cuántas eran esas? 2. Primera. Eran 5 panes y 2 peces y otra eran 5. Sí, varía la cantidad de panes y la cantidad de peces en ambas multiplicaciones. O sea, no solamente varía la cantidad de panes y peces, también la cantidad de personas que comieron de ahí. ¿Mateo qué? De canastos. La primera multiplicación de los panes aparece en Mateo 14, en Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Y Juan Esa es la que más se multiplica, la que más cosa.
Es La el de único calma milagro la que tempestad, aparece ¿cuál es la cita, profe, de esa? Mateo 8, Mateo 8. Marcos 4 y Lucas 8. Recuerden que yo le dije que la multiplicación de los panes es el único milagro que aparece en los 4 En dos evangelios. partes. Ay, que a la gente le gusta comer, profe. Y a ti no. Se me nota. Ya se va, profe. La otra, camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas. Ajá. Eso aparece en Mateo 14, Marcos 6 y Juan 6. Agua. En Mateo 14, 14. Marcos 6 y Juan 6. Marcos 6 y Juan 6. 6. Segunda multiplicación de los panes. Esa no aparece en los 4. ¿Lo tiene ahí? Nada Camina más la sobre. primera. Segunda Segunda multiplicación de los panes. Mateo 15 y Marcos 8. Mateo 15 y Marcos 8. La moneda aparece en el pez. La moneda Aparece en el pez. aparece. ¿Aparece en el qué? En un pez. En el pez. En el pez. 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 Eso aparece Ya casi no la, en Mateo 27, 17, 27. ya casi no la dicen. 17, 27. 27. Maldición de la higuera. Maldición de la higuera. Mateo 21 y Marcos. Marcos 2. Marcos 1. Es Marcos 11. Déjame confirmar. Marco 11. Sí. Lo que debe- Entonces, la segunda pesca milagrosa, que es el último de ese renglón. La segunda pesca milagrosa, que aparece en Juan 21. La segunda pega milagrosa. Juan 21. Vamos con el segundo renglón de milagros, que sería la curación física. Juan 21. Dice aquí, Jesús hizo muchísimas sanaciones milagrosas en su vida pública. Hay referencia en los evangelios a muchas curaciones que no son relatadas en detalle, pero sí se relatan 20 curaciones. 20 curaciones que aparecen en Mateo 4, Lucas 4, Lucas 6, Marcos 6. Vamos a ver esas 20 curaciones. Vamos a ver. Y después yo lo voy a poner en la práctica para que me hagan un cuadro. En su cuaderno ustedes me van a hacer un cuadro. Y ahí ustedes me van a hacer unas cosas que yo les voy a pedir.
Una practiquita. 20 curaciones. Ajá. El hijo del funcionario real, Juan 4. El hijo. Agilicen, que son muchos, son 20. Eliot, Bueno, Juan yo me estoy viendo. 4. El hijo del funcionario. ¿Qué tú dices, María? ¿Te estás durmiendo? Ya lo sé. Juan Lávate la cara. Lávate la cara. 4. Y tengo Bueno. visita en mi casa, pues ya la visité de la casa, ya yo me le doy más arriba. No, pero no te me le duermas ahí, no te me le duermas ahí a Ana. Yo tengo sueño Lo que también. pasa es que Esto Ana se por la pega, tarde. esto se pega. De las 20 curaciones que fue, Vamos a ver. El hijo del funcionario real. Es el primero. Ajá. Juan 4. espérese, el hijo del funcionario. Ajá. Juan 4. La suegra de Pedro. Real. Ustedes sabían que hay mucha gente que se ponen de freca a decir La suegra de Pedro. que Pedro negó a Jesús porque le curó la suegra. Ajá. La gente, Eso la fue gente un machista de eso por ahí que no quiere saber de la suegra, nada más que cuando va a Yo pedir la creo. Ajá. Sí. Ese aparece en Mateo 8, Marco 1, Lucas 4. Y mira cuántos sitios aparece para colmo. Mateo 8. Ajá. Marcos 1 y Lucas 4. El leproso. El leproso. Ajá. Mateo 8, Marco 1, Lucas 5. Mateo 8, Marcos 1 y Lucas 5. El paralítico. Marco 1 y Lucas 8. No, Lucas 5. Lucas 5. El paralítico. Eso sí que si yo te veo babeando ahí, no hay que, oye, me va a quedar grabado ahí. Ay, Yo apagué esa cámara. No, Pero no. Deje la ya cámara yo no me voy prendida. a dormir. Ya yo no me voy a dormir. yo le estoy El preguntando a él. paralítico. Ahora me está relajando, ya yo no me voy a dormir. Ajá. El Pero bueno, ¿y dónde paralítico, están las ¿verdad? otras? ¿Y qué le pasó? A las otras mujeres, cuidado si se están, ¿qué pasó con ellas? Oh, yo veo a Radaíta que está calladita ahí. Pero Radacid no se ha oído nada. ¿Y qué pasó ahí? Estoy aquí, mi amor, cariño. Pero bueno, muchachos, ¿qué fue? El Estoy paralítico. aquí. Radaíta dice que esta boca es mía. Pero Estoy señor. hablando, sí, Entonces, estoy nos aquí. quedamos en el paralítico. Ajá. Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5. Entonces, ese es uno de los paralíticos. Hay otro paralítico que es el paralítico de Bethesda. Mateo Mateo 9, Marcos 9, 2 2. y Lucas 5. El otro es el paralítico de Bethesda, que aparece en Juan 5. Paralítico de Bethesda. Debe estar. Juan, ¿qué fue? Bethesda. Bethesda. Ajá. Juan, ¿qué? Le dice teta. Juan 5. Juan 5. Ajá. Entonces está el hombre de la mano seca o paralizada. Ah, el loco paralizado. Se está en Mateo 12, Marcos 3, La mano seca.
Ujú. O paralizada, como usted lo quiera poner. El caso es que no la movía la mano. El loco paralizado. Mateo, ¿qué? 12 Mateo 12, Marcos 3, y Lucas 6. Mateo 12. Marco 3. Y Lucas 6. Yes. El sirviente del centurión. Son 20. Sí, son 20. ¿Y vamos por dónde? Vamos por el sirviente del centurión. Ese está en Mateo 8. Vuelve y Lucas repite. 7. El sirviente del centurión. Mateo. Recuerden, el centurión, el que dijo, yo no sé lo que decimos en la misa. Y no sé que vengan. una palabra tuya bastará para sanar. No soy digno de que entres a mi casa. Una Solo palabra decimos misa. tuya. Exacto. Yo le digo a que ve y vaya, el otro va y viene. Imagínate tú Exacto. que ¿En Mateo qué está ese? Mateo 8 y en Lucas 7. Lucas 7. Hay varios ciegos, pero hay un ciego que no, como que no le da mucha importancia. Que El nada ciego más dice de- el ciego. El ciego. El ciego de Jericó. No, ese no es el de El ciego Jericó. de la piscina. El ciego de la piscina. No, tampoco. otro sigue. Otro ciego. Otro ciego. Así El mismo el ciego de ciego. nacimiento. El ciego, El ciego de solamente pongan el nacimiento. ciego. No, el ciego de nacimiento viene más para adelante. Estate El quieto. ciego. ¿Cuántos ciegos que hay? Muchísimos ciegos, pero lo que me ciegos Ahí que todavía yo no estoy ven. contando como 6 ciegos. Estate quieta, yo voy a llegar a todito. Para todos los ciegos que habemos que no entendemos nunca. Exacto. El ciego. Mateo 12 y en Lucas 11. Este otro ciego. No, Hay oye, más que este no ciegos. se mienta. Un Hay ciego como con 6 Dios. ciegos. ¿Y Lucas? La hemorroísa. 11. Ajá. Lucas 11. La La hemorroísa. Rois. Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. La mujer coge flujo de sangre. Mateo 9. Marco 5 y 5. Lucas 8. Lucas 8. Entonces, el primero fue el ciego. Ahora, 2 ciegos. Dos ciegos más. 2 Pero el primer, ciegos. Eran 5 ciegos. pero Ana, no te ¿a dónde, quedes no, ciega con los ciegos. ¿a dónde que te, en qué sitio que Otro está? ciego. El otro ahora. ciego. Olvídate, ya el otro pasó. Ahora otro. Ahora van 2 ciegos. Tuve Y lo dos ponen ciegos. así mismo, 2 ciegos. Y esos 2 ciegos aparecen en Mateo 9. En Mateo 9. Ajá. El endemoniado mudo. El Era endemoniado. Endemoniado. Ajá, mudo. Ese que aparece en estaba Mateo 9 también. Mudo. Mateo 9. Ajá. Ahora es El mismo el demonio sordo que mudo. habla. 9. El sordo mudo. El sordo. Sordo mudo. Sordo. Marcos 7. 7. El ciego de Betesda. El ciego. De Betesda. Betesda. Marcos 8.
Ya me pegan su sueño. Entonces fuñó. Cuidado, ¿quién fue que lo pegó aquí? De María. Sueño y hambre, María. profe. Profe, No, yo no tengo hambre, pero sí sueño. yo también, yo tengo hambre. Y hoy no le brindé yo nada a Ana. Ay, Ana, pues, dame un café. Ah, Sí. Ana, yo no sé cómo es que tú vas a esa casa que no te brindan nada a mí. Ella dice que ya cena Lo que pasa, yo que cené aquí temprano cenan y estaba para la tarde. iglesia, profe. ¿Por qué qué? Pero ella Ok. tiene hambre. El niño Profe, que no, lunático. el niño. Sí, el niño lunático. ¿El niño qué? lunático. Chico. Lunático. Ajá. Eso aparece en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. 17. Sí. Marco. Marcos 9 y Lucas 9. Mateo 17 fue. Sí, mi amor. Debe ser. Ya que de que El sea ciego uno. de nacimiento. Otro ciego Otro ciego. de Juan 9. nacimiento. ¿Eh? Juan 9. No, Yes. con leche. Con De leche. nacimiento. Oye, está la de arroz con leche. Juan 9. Sí. Sí. Mujer encorvada por un espíritu inmundo. Mujeres. Mujer, no mujeres. Ah, Mujer mujer. encorvada por espíritu inmundo. Encorvada. Es- Espíritu inmundo. Lucas 13, del día al 13. Hombre hidrópido. ¿Y qué? ¿Que tenía agua? El ¿Dónde? hombre hidrópico. ¿A dónde tenía agua? El hombre Tenía hidrópico. hidropesía. Lucas Hidrópico. 14, 1, 4. Tanto loco. 14, Ya, se dejan curar. 1, Del 4. 1 al 4. 10 leprosos. Bueno. Ya nada más falta uno. 10 leprosos. Ajá. Lucas 17. Nada más te falta uno. Son dos que faltan. Hoy falta el ciego de Jericó. Ay, sí. ¿Y el ciego de Jericó dónde está? En Mateo 20, en Marcos 10 y en Lucas 18. Pero Mateo 20. No, te lo digo, repita, por favor. de leproso. ¿Dónde te quedaste, mi amor? Yo estoy 10 en la leprosos. 10 Lucas leprosos. 17. Lucas 17. Ah, en los 10 leprosos, Lucas 17. Ajá. ¿Y cuál más fue que usted dijo? El ciego de Jericó. El ciego de Mateo Jericó. 20. Sí. Ah, el ciego de Jericó. Ujú. Mateo Mateo 20, 20, Lucas. Marcos 10 Ajá. y Lucas 18. Y por último, Mateo, Le espérese. cambié. De Mateo 20.
Marcos 10 y Lucas 18. y Lucas 18. 10 y Lucas 18. Ajá. 18. Aquí sí hay tela donde cortar. Y por último, el siervo que perdió la oreja. Oh, yo no veo eso. Oh, Porque pero fue claro, Pedro. Pedro le lleva una oreja a uno. ¿Cómo que el ciego? Ah, claro, cuando se llevaban a Jesús, ese no era tan Sí. tiempo, ese era malísimo, que se lo llevaban y Mateo cogió la espada y le mochó la oreja y Jesús se la ¿Cómo arregló. Mateo? Pedro. Pedro. Y entonces Jesús se la arregló. Le remendó su oreja ahí tranquilamente. Ajá. Lucas 22, 51. $22.51. Yes. 22.51. Me falta más. Oh, los 10 leprosos. El ciego de Jericó. ¿Se quedaron? No, profe, esos El son ciego Ok, que entonces están perdió la... los milagros de liberación de endemoniados. Ay, Entre paréntesis, exorcismos con manifestaciones físicas. ay, me quedé yo. ahora es que lo van a hacer. ¿Cómo fue, profe? Tranquila. Milagros de liberación de endemoniados. Esa es que ya la última. La tercer, No. de los grupos. Es de el los tercer tipos de- renglón. Ah, el Ya tercer. ustedes saben, y son 5, faltan todavía. Me quedé ahí. Vuelve y diga, profe. Uno que sanó Milagros de liberación de endemoniados. Ah, la liberación. Sí. Milagro. Ese es el ministerio que a mucha gente no le gusta. Milagro. Pero ¿y por qué los otros lo cogen también y ese no? Ya lo Milagro sabe. y qué, profe. Milagros de liberación de endemoniados. De liberación. Lo que pasa es que la gente no acaba de aceptar que nosotros tenemos una parte espiritual. La gente cree que la más tenemos carne. Denme un segundito, por favor. Endemoniado. Rosa, ese es de los 5 grupos que estamos definiendo. Ese es el Ujú. tercero, que es de El tercero. liberación. Ajá. Ajá. Excúsenme, mis niñas. Lo que pasa es que se me metió un gato y me tumbó el zafacón. ¿Ustedes pueden creer eso? Oye. Cierra esa puerta. No es el calor. Ah. Entonces, exorcismos esos son exorcismos con manifestaciones físicas. Lo voy a leer rápido esto y después le digo cuáles son. Dice, las fórmulas generales para exorcizar aparece en Marcos 1 y el pasaje de Mateo 8, 16, le trajeron muchos endemoniados. Demuestran que endemoniados eran numerosos en la vida pública de Jesús. Algunos casos fueron contados con detalles. Algunos de estos incluyen también curación física y por eso aparecen en la lista de arriba. El primero que aparece es el endemoniado de Capernaum o de Cafarnaum. Usted lo quiera poner. El endemoniado de Cafarnaum. Marcos 1 y en Lucas 4. El endemoniado de Gerasa. Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 5.
el de Gerasa. El endemoniado. De Gerasa. De Gerasa. Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 5. 8. El sordo mudo. Lucas 5. Era sordo mudo porque tenía un espíritu. El sordo mudo. Uh-huh. Mateo 12. Mudo. Uh-huh. El endemoniado mudo. El endemoniado. Ese otro. El sordo mudo 1, el endemoniado. Mudo es otro. Uh-huh. Que aparece en Mateo 9. Endemoniado. Mudo. Ajá. Mateo 9. Mateo 9. La hija de la mujer sirofenicia. De la mujeres. Sirofenicia. Sirofenicia. Esa fue a la que Jesús le dijo perrita. Sirofenicia. Motorita. La Alabado sea el cananea. Señor. Esta es la misma que la cananea, pro. La sirofenicia. La que Ajá. fue que Jesús le dijo que eso estaba reservado, el pan estaba reservado para los hijos para los hijos. Ya le Y dio ella le Dios que dijo, sea la basurita. Se la comen Los abajo perritos. de la los mesa. perros. Entonces Jesús le dijo perrita. Sí, pero ella dijo, no se apure, me echa la migaja, entonces yo soy perrita. A mí no me importa cómo usted me diga, resuélvame. La fe. Mateo 5 y Marcos 7. Mateo 5. Marcos 5 y Marcos 7. Yes. La niña lunática. Era loca. Sí. Tenía problemas La del coco. niña. Lunática. Lunática. Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Bueno, Mateo. yo nada más me puse Lucas 9. Uh-huh. La mujer encorvada por un espíritu inmundo. Encorvada. Lucas día 13. Lucas 13 del día al 13. ¿Por un qué? Por un espíritu inmundo. Inmundo. ¿A dónde está él? Lucas 13, 10 al 13. Ajá. Lucas Ahí mismo. 10. Lucas 13 del 10 al 13. 13. Del 10 al 13. Ajá. Del 10 al 13. Entonces, victoria es el cuarto renglón. Victoria de Jesús sobre voluntades hostiles. Este es el cuarto ahora. Ajá. Sí. Ya estamos terminando. Ya cuando terminemos los milagros, los detenemos. Victoria. Cuarto. La semana que viene vamos a trabajar con los discursos de Jesús. Victoria de Jesús, no más. Victoria.
sobre las voluntades hostiles. Tú lo escribiste ahorita, acuérdate. Ajá, sí. Entonces, dice aquí, en algunos casos en los que Jesucristo ejerció poder extraordinario sobre sus enemigos, no está claro si fue por intervención del poder divino o por los efectos naturales de la ascendencia de su extraordinaria voluntad humana sobre aquellos hombres. Aparece el primero en Juan 7:30. Profe, esa fue la primera pregunta del cuarto. Ajá, victoria sobre los, ajá, ya está bien. Sobre las voluntades hostiles. Ajá. El primero aparece registrado en Juan 7:30. Ajá. Juan 7. Entonces, el siguiente sería que los judíos no lo arrestan porque la hora no había llegado. Los judíos. No lo arrestan porque la hora no había llegado. No. Profe, ¿y cómo se llama el de Juan 7:30? No lo arrestan porque no lo dice. Tengo que los buscarlo judíos en no la. lo arrestan. Tengo que buscarlo para poderte decir cómo que se llama. Porque su hora no ha llegado. Ajá. El otro no lo aparece en Juan 8:59. No lo arrestan porque se escondió. Eso se la busca también. No lo arrestan. Porque se escondió. Profe, mire, Ajá. yo siempre he tenido como pendiente, ahora que usted menciona eso, cuando José y María también estaban por esconder al niño, que era de lo estaba buscando. Ellos andaban en el burrito y ellos dijeron que era de unos chivos que llevaban ahí, eran muchachos. Profe, dígamele de la hablando de- pregunta. No lo arrestan porque su hora no ha llegado a la cita bíblica de. Juan 8:5. El primero. Ese Ajá, aparece en Juan 8:20. 8:20. Ajá. Y de El la otro no lo segunda. arrestan porque se escondió y se aparece en Juan 8:59. Hay dos casos en que aparece que se trata de un ejercicio de poder. 8:59. Sí. Ajá. Hay dos Entonces, casos en que parece que se trata de un ejercicio de poder, de su poder. El primero sería cuando saca a los vendedores del templo a pata ajá. limpia. Esa es otra. Es lo que tenía era mucha cuerda ahí, profe. No, estaba quillado. Estaba Profe, quillado Ese feamente. relajo. esa es otra pregunta. No, son puntos dentro de ese Ajá. renglón. Ah, bueno. Esto aparece en Juan 2, en Mateo 21. Mira, ese lo aparece en los 4 evangelistas para que tú veas el nivel. Mateo 21. Ajá. En Marcos 11 Mateo 21, sí. y Lucas 19. Y Juan, Ajá. Juan 12. Juan 2. Ah, 2. 2. A donde profe, sacó los vendedores el del templo. primero de Juan 7:30. Nada más dice, intentaron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. No, que no pudieron porque el tipo se escabulló.
Profe, esa de Juan 7 ahí, esa pregunta, yo no me quedé. Victoria sobre. Ajá, sí, ya, que yo lo escribí ahorita. Victoria sobre la... Voy a orar por ti. No, ya que usted me dijo que ¿Dónde ya se yo lo quedaron? había. Ajá, no, en la primera que usted dijo, ahorita ustedes lo escribieron. Sí, claro. Ujú. Ya. Juan 2, Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Ajá. Y el segundo sería, o sea, el segundo que parece como que se trata del ejercicio de su poder, es el episodio de su escape de la turba hostil en Nazaret, cuando lo querían lanzar por un despeñadero. ¿Ustedes se acuerdan? Ujú. Pero de ahí Eso pero aparece. andaban buscando para agarrar. Sí, en Lucas 4. En la Y ya tumba de por quién. último, de los renglones, el de las resurrecciones. La resurrección. Ujú. La Dice aquí, resurrección. Jesús respondió a los enviados de Juan Bautista, y contad a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos Todo el mundo. resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. La forma general en que habla de resurrecciones hace pensar que Jesús resucitó a muchos más de 3 que no aparecen en el Evangelio. Entonces se resaltan 3 resurrecciones. La hija de La Jairo. primera es la hija de Jairo, Ujú. Mateo 9, en Marcos 5 y Lucas 5. El hijo de la viuda de Naín, El hijo o la hija. La hija de Naín. la hija de Jairo, el primero, De Jairo. la niña de 12 años. La hija de Ay, Jairo, porque la nosotros otra. hicimos un drama. Cuando estábamos en la catequesis, hicimos un drama de eso. Más nunca se me olvida. Sí, la hija de Jairo, que sería en Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 5. Entonces el segundo es el hijo de la viuda de Naín. El hijo. La viuda de Naín. Ay, la pobre viuda que no tenía más hijos. Y se lo resucitó. Lucas 7. Y por último, y el que convirtió a muchísima gente en chismosa, que fueron a estar de averiguado, De la Oye, viuda de pobre. Naín, ¿cuál es la cita de eso? el de la viuda de Naín, Ajá. Lucas 7. Y por último, Lázaro, Tu amigo Lázaro. claro, tenía 4 días de muerto. Y ese aparece Eso en está Juan en 11. Juan. Ujú. Juan 11. Juan 11. Yes, Ay, que Juan era romántico. Un romanticismo estoy ahí. hablando. Juan 11. Voy a leer algo rápido. Aunque no, eso lo podríamos dejar para la semana que viene, porque es mucho. Ay, hola. La 10. El viejo no puede ser acá. No, lo que Pero pasa bueno. es que hay que verle también el sentido de cada de los milagros. O sea, Ay, ¿por qué sí, profe.
dividirlo en esos renglones. Hay que ver el sentido también de cada uno, el significado de por qué el Señor, por ejemplo, sanó un sordo mudo. Y hay A mí cosas me que llama mucho la atención. hay cosas que hay que trabajarlas, porque es que yo no lo puedo mandar a ustedes a otro nivel sin explicarle todo eso, porque si no me guinda edita. No hay que aterrizarlo, profe, porque así parece como si fuera historia. Entonces, la semana que viene vamos a hacer como una especie de desglose de todo eso y vayan investigando los discursos de Jesús. Eso era parte de la parábola, los discursos. Los discursos son uno, los milagros son otro. ¿Y la parábola? Yo quería dejar la parábola casi de último, porque las parábolas son un poquito profundas. Pero trabajen los discursos. Tratan de investigar cuántos fueron los discursos por evangelista. No quiero atosigarla mucho porque si les dejo las parábolas entonces me van a guindar ustedes. Sí, profe, al paso. Nosotros trabajamos y estudiamos más cosas. Y ahora tengo que hacer otra tarea. No, tranquila, yo la llevo al paso. Ajá. Si yo la llevara rápido, le digo todo lo que tiene que ver con los milagros hoy. Y no, yo Pregúntele a grano de oro. ¿Qué fue? No, ¿Qué fue? y recuerden que vimos Él dice que la nos lleva generalidad. paso, dice ella. Al paso. Vimos la generalidad. Yo les envié a ustedes la semana pasada unos escritos y también les envié unos videos para que los fueran viendo. Ajá. Sí, yo vi que estaban ahí, Ana los vio enteros. Voy a orar por ustedes si no lo vieron. Es más, yo le voy a poner un Ana examen lo de esos estudió, videos. profe. Ana lo estudió, profe, mire. En mi trabajo me están dando 2 cursos diferentes, más todo lo que yo tengo que hacer de mi trabajo. Me estoy levantando a las 5 y acostando a las 12. ¿Alguna pregunta hasta este momento, hasta este punto? ¿Alguna duda? Muchísimas, profe, pero dijimos que la íbamos a trabajar en la otra clase. Ok, Hay que entonces la semana profundizar que viene esos ustedes me bombardean a milagros. mí con las preguntas. Sí, hay que ¿Ustedes profundizar en los creen? milagros, porque el Este problema de milagro. ¿Ustedes creen? la situación con los milagros es que están los milagros que están escritos en el canon, en la Biblia, pero nosotros contamos con nuestro Pero evangelio todavía se actual. está haciendo milagros, profe. Justamente nosotros tenemos que hablar de eso. Ay, Todo profe, eso, pero nosotros mire, vamos a hay hablar que en orar detalle. mucho ahora. Hay que hacer mucho milagro, profe. A los hombres hay que ponerlo a orar. Bueno, la mira. situación está difícil. Hoy, profe, una de esas muchachas de la de ayer, ella trabaja no en el mismo lugar que yo trabajo, pero en la misma compañía. ¿La mató en Mario? El cuñado la hirió, es decir, ella era la hermana de la ¿La hermana? y la niña de ella. El que mató ayer en Mendoza, mató al esposo de él. Mire, él mató a la esposa que vivía, ¿verdad? A papá, a la mamá. Que a la que la niña. Ajá, eso fue en Mendoza, ¿verdad? No fue en Brisa del Este, como dijo. Sí, lo que pasa es que pertenece a Mendoza. Y la muchacha, hay una secretaria de mi trabajo, de un punto de servicio de Mendoza. Hermana, la que está interna en el Darío. Eso fue ayer. Claro. ¿Cuánto mató? Fue aquí cerca de aquí, de 4 vivienda. Sí, 4 gente y él se llevó el niño secuestrado. Ahí cerca de la Cresifu de Mendoza. Esa muchacha era secretaria. Yo trabajo en una institución que se llama una cooperativa. Y ella era secretaria allá, hermana de la mujer del hombre. Pero a ella también la hirieron. Y a su papá y a su mamá. Y a su esposo se lo mató. Sí. ¿Qué fue lo que le dio ese hombre? Mató a la mamá y al papá de la muchacha, ¿verdad?
Ajá, y a un cuñado de la muchacha, que era el esposo de la que trabaja Él en era mi militar. trabajo. Este era Ajá, loco ajá. de que deportado. Sí, Bueno, es que haga la niña de 6 meses. oren por esa situación. Vamos a tratar de orar Ay, por eso y no podemos, tú sabes, para no hacer el video muy largo y que después ustedes ay, no lo puedan ver. Entonces, ya saben que para la próxima semana vamos a desglosar los milagros, lo vamos a trabajar y se quedan con la investigación de los discursos. Yo les dije a ustedes que esta materia tiene demasiado contenido. Investigación de los discursos. Demasiado contenido. Ujú. Así es. Bueno, pues entonces, si no tienen preguntas, al menos que tengan alguna duda, lo vamos a trabajar la semana que viene. ¿Quién ora? Radaísi. Sí. Perfecto. También sobre las aguas. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche porque tú nos regalaste un maravilloso día y ha permitido que nosotros nos reuniéramos para tratar sobre ti, para conocer lo que tú has escrito en tu palabra. Queremos que tú sigas derramando ese gran espíritu sobre cada uno de nosotros y que ese Espíritu Santo llene a cada uno de nuestros hogares, que sea tú siendo el centro de nuestras vidas, que nunca podamos nosotros separarnos de ti. También queremos que cada tema aquí tratado sea de beneficio para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que entendamos como de verdad tú quieres que entendamos tu palabra. Que siga fluyendo tantas ideas y tantas cosas maravillosas de los labios de Carmen para que siga dando lo que tú quieres que ella nos dé a nosotros. Sigue llenándola de tu espíritu y con más fuerza y más entusiasmo queremos volver a reunir. No nos despedimos de ti, sino de este momentito. En el nombre de... Amén. 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 Hasta el martes. Óigame, antes de ustedes cerrar, déjenme parar la grabación.